Hola, en mi grupo conformado por Javier Rivero, Ricardo Arbelo, Melvin Ozonaye y Naive Rivero y yo, Paula Rodríguez, le vamos a presentar el estándar 59 que trata de detallar las fases del conflicto que tuvieron entre los liberales con los absolutistas durante el reinado de Felipe VII. Antes de empezar con el estándar, es importante que tengamos claro la diferencia o qué es simplemente el absolutismo y el liberalismo, porque es muy común confundir y no saber y no tenerlo muy claro, y además el absolutismo es muy común que lo confundan con el totalitarismo, que son completamente diferentes. En primer lugar, el liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales, de las libertades civiles y de que todos seamos iguales ante la ley. Además, está en contra del despotismo e intenta reducir la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. Además, como ejemplo, las bases de la democracia se basan en doctrinas liberales. Y en cuanto a lo que es el absolutismo, es tan fácil como es otra ideología más, donde el rey no tiene ninguna limitación de poder. El poder viene por la ley divina, no es ni una democracia, ni mucho menos. O sea, el rey tiene poder por Dios, porque Dios le ha concedido ese poder por la ley divina, y no tiene limitación ninguna. Y ahora, para que sepan diferenciarlo del totalitarismo, el totalitarismo centra el poder en la organización como un Estado, o sea, el Estado tiene el poder. Y bueno, yo ahora les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es nuestro estándar. El reinado de Felipe VII comienza con el fin de la Guerra de Independencia en 1814 y termina con su muerte en 1833. Este largo periodo de conflicto no es un hecho aislado de Europa, es un hecho que abarca a todo el continente. ¿Qué hecho es el que está abarcando todo el continente? Es la restauración del antiguo régimen, o sea, volver a tener absolutismo en nuestro continente, en España. Las principales potencias europeas en 1815, en el Congreso de Viena, impusieron un nuevo mapa de Europa basado en los principios de equilibrio entre las potencias y de legitimidad. La legitimidad consistía en devolverle a cada monarca su trono y sus territorios. Las grandes potencias, para preservar este nuevo orden, que son Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, firmaron un pacto de solidaridad que se denominó la Santa Alianza, pero que posteriormente se concretó como una alianza militar que se le llamó la Cuádruple Alianza. La alianza de estas grandes potencias, además de militar, también creó un sistema de congreso donde se hacían reuniones periódicamente, donde hablaban e investigaban la situación europea y evitaban la posibilidad de alguna ruptura del nuevo orden que se había fijado en Viena. En las grandes potencias, en 1818 se le añade Francia. Y para seguir con el trabajo, se puede decir que el reinado de Fernando VII está dividido en tres partes. La primera parte, que concretamente es el sexenio absolutista, que también es conocido como la restauración absolutista. La segunda parte, que es el trienio liberal. Y la tercera parte, que es la década ominiosa. Yo les voy a empezar a explicar un poco de lo que fue la primera parte de su reinado, que fue el sexenio absolutista. Y más tarde seguirá mi compañero Melvin Ozonaye explicándole lo demás de la primera parte del reinado de Fernando VII. El sexenio absolutista comienza en 1814 y termina en 1820. En 1813 se firma el Tratado de Valencey,
el cual este tratado le devuelve la corona a Fernando VII y que junto a Napoleón termina la guerra con Francia. Fernando VII vuelve a España en un clima de entusiasmo popular. Y desde que llega el rey a España, o sea, Fernando VII, los absolutistas le insisten en que vuelva al absolutismo, que restaure el antiguo orden, etc. Es más, se escribe un manifiesto que se llama el Manifiesto de los Persas, donde se le animaba al rey a restaurar el absolutismo. La primera medida de Fernando VII fue el decreto del 4 de mayo de 1814, por el cual abolió la Constitución de 1812. En este momento se vuelve, por tanto, al antiguo régimen, y esta restauración absolutista suponía al mismo tiempo la condena de los políticos liberales y un restablecimiento de las instituciones y privilegios de 1808. Es decir, Fernando VII intentó junto a su ministro volver al pasado mediante una serie de medidas entre las que podemos destacar la restauración de la Inquisición, de la restauración también de los antiguos consejos, de la Mesta, de los gremios, del sistema señorial y también la abolición de la desamortización, entre otras cosas que volvieron con este plan propuesto por Fernando VII. Además, se desató una represión contra afrancesados y liberales a través de tres medidas, entre las que podemos destacar la cárcel, el destierro y la pena de muerte. Bueno, entre las que podemos destacarnos, las tres medidas que se llevaron a cabo fueron estas tres. Bueno, también podemos mencionar que este fue el primer exilio de la historia contemporánea española, donde los exiliados se refugiaron en Francia y en el Reino Unido como medida desesperada, y donde comenzaron a conspirar para restablecer el perdido sistema constitucional. España estaba en una situación en este momento extremadamente difícil debido a la guerra que tenía abierta por la independencia de las colonias americanas, mientras al mismo tiempo la hacienda real se encontraba prácticamente en la ruina, es decir, estaban manteniendo una guerra por las colonias americanas, pero la hacienda real española prácticamente estaba en la ruina y no tenía capital. Esta deuda que poseía la hacienda real se elevaba a unos 1.500 millones de reales aproximadamente en 1817, cosa que aumentó considerablemente debido a la guerra en América. Aunque se puede volver bueno, se pretendió, no es que se pueda, aunque se pretendió volver al sistema fiscal del antiguo régimen, el gobierno fue consciente de que esto era ineficaz y hubo que intentar una reforma fiscal de signo liberal. Bueno, como la que se estableció en Cádiz y que fue derogada años antes con la contribución única y proporcional a los ingresos. Sin embargo, estos estamentos privilegiados se opusieron y las reformas que intentó llevar a cabo, todas estas reformas que acabo de mencionar, el ministro Martín Garay, acabaron fracasando. Fernando VII inició así las persecuciones contra los liberales, lo que obligó a pasar a la clandestinidad y a formar en este momento sociedades secretas, siempre dispuestas a la conspiración. Durante estos 6 años aproximadamente, dicho así de grosso modo, en este contexto de profunda crisis, los liberales iniciaron una larga serie de pronunciamientos liberales que se caracterizaron casi todo el siglo casi todo el siglo XIX, en España propiamente.
Los pronunciamientos, se realizaron así pronunciamientos, que eran levantamientos de algunos sectores del ejército que recibían el apoyo civil para intentar o para cambiar de manera radical el orden político. Bueno, los liberales eran conscientes de su debilidad por falta de apoyo popular, por lo que vieron en los militares su única manera de salir adelante. En el sexenio absolutista llegaron a producirse hasta 8 pronunciamientos, pero solamente el de enero de 1820 tuvo éxito. Bueno, el caso, el 1 de enero de dicho año, se sublevó el ejército acantonado en la cabeza de San Juan, que en Sevilla, dirigido por el teniente coronel Rafael del Riego, que debía marchar a América. Aunque al principio Riego no consiguió apoyo y parecía que su pronunciamiento estaba condenado al fracaso, la revolución se extendió por diversas ciudades andaluzas y también por diversas ciudades del resto de España, lo que hizo que Fernando VII se viera obligado a jurar el 7 de mayo de 1812, bueno, que se obligó a jurar el 7 de mayo la Constitución de 1812. A pesar de todo esto y a pesar de su fracaso, hay que resaltar que hay golpes muy importantes, golpes o levantamientos que se intentaron llevar a cabo muy importantes y que no lo lograron, como por ejemplo el golpe de Díaz por Díez o Portier en La Coruña en 1815 y el de General Lacy en Cataluña en 1817. Finalmente, un pronunciamiento liberal terminó por triunfar, poniéndose al frente de un ejército que, en cabezas de San Juan, en Sevilla, estaba preparado para marchar hacia América a luchar contra los rebeldes independientes. El teniente coronel Riego se puso al frente de este contingente y proclamó la Constitución de 1812. Tras diferentes avatares, la insurrección se generalizó. El 9 de marzo de 1820, Fernando VII, atemorizado, juró la Constitución de 1812. Por primera vez se aplicaba la Constitución de 1812 en una situación de paz y con el monarca en el país. Fernando VII, convencido absolutista, trató de obstruir desde un principio la labor de los gobiernos liberales y el normal funcionamiento constitucional. Esta actitud de rey va a provocar una fractura política que se extenderá durante décadas. La escisión de los liberales es una de ellas. Por un lado, los doceñistas pretenderán modificar la Constitución buscando una transacción con el rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al monarca y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más altas. Tras 1833, los doceñistas se convertirán en los moderados. Por otro lado, los veinteañistas pedían simplemente la aplicación estricta de la Constitución de 1812. Estos también serán conocidos como los exaltados y serán denominados progresistas a partir de 1833. La división de los liberales introdujo una gran inestabilidad política durante el trienio. Los liberales en el poder durante el trienio van a aplicar una política claramente anticlerical, que llevaba a cabo la expulsión de los jesuitas, la abolición de los diezmos, la supresión de la Inquisición, la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas, etc. Todas estas medidas trataban de debilitar a una poderosa institución opuesta al desmantelamiento del antiguo régimen.
El enfrentamiento con la Iglesia será un elemento clave de la Revolución Liberal Española. Alentados por las conspiraciones de Rey y espoleados por la grave crisis económica, pronto surgieron movimientos de protesta contra el gobierno liberal en Madrid. La contrarrevolución realista se concretará en la aparición de las partidas de los campesinos, fuertemente influenciadas por la Iglesia en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Alentados por estas propuestas, la oposición absolutista se aventuró a crear la Regencia Suprema de España en Urgel, cerca de la frontera francesa. Trataban así de crear un gobierno español absolutista alternativo al liberal de Madrid. El fracaso de la Regencia de Urgel hizo evidente para Fernando VII y los absolutistas que la única salida para acabar con el régimen liberal era la intervención de las potencias absolutistas europeas. Los doceñistas pretendían modificar la Constitución otorgando más poder al monarca y creando una segunda cámara parlamentaria reservada a las élites sociales. Después de 1833 se convertirán en los moderados y su personaje más importante fue Martínez de la Rosa. Los veinteañistas consideraban que los moderados estaban próximos a la dinámica contrarrevolucionaria del rey y de Palacio. Buscaron soluciones radicales basadas en la agitación social en cafés, tertulias y clubes políticos. Defendían la aplicación estricta de la Constitución de 1812. Después de 1833 fueron conocidos también como exaltados o progresistas, y su figura más importante fue Evaristo San Miguel. La escasa duración del trienio liberal apenas permitió avanzar las reformas. Si bien los liberales desarrollaron una política claramente anticlerical, aboliendo el diezmo, suprimiendo la Inquisición y desamortizando los bienes de las órdenes religiosas. Impulsaron la liberación de la industria y el comercio, con la eliminación de las trabas de la libre circulación de mercancías, tratando de favorecer el crecimiento económico de la burguesía. Por último, iniciaron la modernización política y administrativa del país, siguiendo el modelo aprobado en Cádiz. Formalizaron ayuntamientos, diputaciones electivas y se reconstruyó la Milicia Nacional como cuerpo armado voluntario con el fin de garantizar el orden de las reformas constitucionales. Todas estas reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía de Fernando VII, aceptado el nuevo régimen, forzado por las circunstancias, y desde un primer momento paralizó cuantas leyes pudo, recurriendo al derecho de veto que le tocaba la Constitución. Además, conspiró contra el gobierno y buscó la ayuda de la Santa Alianza para recuperar su poder. En 1815, las grandes potencias absolutistas, Prusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII, reunidas en el Congreso de Viena y coaligadas en la Santa Alianza, se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza liberal que surgiera en Europa. En abril de 1823, un ejército francés al mando del duque de Angulema, denominado los 100.000 hijos de San Luis, invadieron el país para poner a Fernando VII como rey. El 1 de octubre de 1823, Fernando VII implantó el nuevo régimen absolutista, iniciando su tercera y última etapa con el nombre de Década Ominosa. Hola, mi nombre es Javier Rivero y por último les voy a hablar en primer lugar sobre la década ominosa y luego más tarde haré una conclusión sobre todo el trabajo en general. En primer lugar, la década ominosa, que dura desde 1823 hasta 1833, Fernando VII va a declarar nula todos aquellos actos del gobierno que se llevaron a cabo durante el trienio liberal. Además, debido a la restauración del absolutismo, se lleva a cabo una gran represión hacia todos los liberalistas, que se ven obligados a emigrar a otros países de Europa, como pueden ser Francia e Inglaterra, donde mantendrán contactos con el liberalismo europeo.
Además, en 1823, Riego, que había sido el encargado de llevar a cabo el pronunciamiento en 1820, fue fusilado. Un año más tarde, Francisco Tadeo se haría cargo de la Secretaría de Gracia y Justicia e impondría una persecución sistematizada hacia todos aquellos liberalistas que permaneciesen en España. Sin embargo, desde 1826 se puede observar cómo Fernando VII suaviza un poco esta idea hacia los liberalistas más moderados, ya que necesita de su apoyo para solventar el problema de la sucesión del trono. Este problema viene debido al casamiento que se llevó a cabo entre Fernando VII y María Cristina de Borbón en 1829. El problema es que, debido a esta boda, en el caso de que tuviesen un heredero, el hermano de Fernando VII, Carlos, no tendría ningún derecho al trono. Estas cosas llevaron a que muchos absolutistas se pusiesen en contra de Fernando VII, sobre todo los más radicales, y a su vez se pusiesen a favor de su hermano, Carlos. Estos ultra absolutistas, llamados así por su radicalismo, tendrían como objetivo volver a implantar por completo el absolutismo y además volver a implantar la Inquisición que se había abolido durante el trienio liberal. Y Fernando VII no había vuelto a imponer, ya que estuvo muy influenciado por aquellos absolutistas más moderados. Por último, en 1830, Fernando lleva a cabo la abolición de la ley sálica, es decir, que las mujeres llegasen al trono. Esto tiene una gran consecuencia, y es que a partir de ahora las mujeres pueden llegar al trono. Y esto lleva a que un mes más tarde María Cristina de Borbón, la mujer de Fernando, quede embarazada. Ese mismo año da luz a su heredera, Isabel II. Claro, esto lleva a que Carlos ya no tenga ningún derecho al trono y aquellos ultra absolutistas se enfaden aún más. Además, por otro lado, también en 1830, con el triunfo de la Revolución Francesa, muchos españoles liberalistas que habían migrado hacia ese país intentan llevar a cabo una serie de pronunciamientos para volver a instaurar la Constitución de 1812 y para quitar el absolutismo y a Fernando VII. Sin embargo, no tienen ningún éxito ninguno de ellos, y el que más repercusión tuvo fue el pronunciamiento de Torrijas en 1831, que llevaría a que todos aquellos que participasen fueron fusilados sin juicio previo. Y ahora, por último, les haré una pequeña conclusión sobre todo el trabajo. Y es que se puede decir que durante los 19 años de reinado de Fernando VII, en los primeros años tras la finalización de la guerra de Francia y su llegada al poder, se puede apreciar como Fernando abole la Constitución de 1812 y vuelve a instaurar el absolutismo, lo que lleva a que muchos liberales lleven a cabo pronunciamientos militares para volver a instaurar la Constitución, como por ejemplo el que se llevó a cabo, el más importante, en 1820, el pronunciamiento de Riego, lo que llevaría a volver a instaurar el liberalismo. Sin embargo, estos liberalistas querían quitar por completo todas aquellas leyes y aquellos rastros del antiguo régimen que quedasen, pero muchos de ellos no se llevaron a cabo debido a que los propios liberalistas se dividían en dos formas de pensar, y que además Fernando VII consiguió volver al poder gracias al apoyo de Francia, que envió al ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Y en esta segunda etapa del absolutismo se produciría un mayor
un mayor enfrentamiento contra los liberalistas. Sin embargo, Fernando VII va a necesitar de su apoyo para así acabar, o sea, para solventar el problema de la sucesión al trono que tenía con su hermano Carlos, ya que muchos absolutistas radicales lo apoyaban. Y esta división de ideas llevaría próximamente a las guerras carlistas, a ambos bandos de la guerra carlista. Y por último, se podría resumir todo que el reinado de Fernando VII, para la historia de España, se puede decir que es el camino del antiguo régimen hacia el liberalismo.